Vaya pelos. 4:55. Empieza un día de granja. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Tengo mucho sueño. ¿Ese es el uniforme del trabajo? Sí, Muy colorido, ¿eh? Muy alegre. no me gusta. Como tú por las mañanas, como los dos. Lo peor de la granja, sin duda, es levantarse tan pronto. Pero todas las granjas empiezan sobre las 6 de la mañana para no estar al sol. Así que es lo que toca. Son unos meses y es para renovar el visado. En la granja, cualquier trabajo de este tipo es obligatorio llevar esta ropa. Hay muchos antecedentes de gente que se echa siestas debajo de los árboles en las granjas. Supongo que este traje es para que te vea el granjero de lejos y te eche la bronca. Yo no sé cómo a las 5 de la mañana esta mujer tiene energía para hacerse unos huevos revueltos. Tú lo que tienes es envidia. Si no desayuno, la paso mal. Lo más importante de todo. El antimosquitos. Millones de litros cada día porque está todo lleno de mosquitos. En general nos tomamos un café o algo antes de empezar el día. Nos gusta llegar unos 5 minutos 10 antes para nada, asentarnos un poco. Enseña tu tractor. Sí. Ese de ahí es mi tractor. Bueno, vengo a mi tractorcito. Nunca había manejado un tractor en mi vida hasta que vine a esta granja. Uy, está todo mojado. Este es mi centro de operaciones. Ahí atrás viene Álvaro. Este interés es más grande que ella, pero lo maneja como nadie. Mira, qué contenta. Ole. ¿Cómo coge la curva? Eso sí es de gangsters. De gangsters. Busco paltas en el árbol y me mojo porque se ve que llovió anoche. Y a ver, ¿cómo Con sabes esta que una? tijerita agarras las paltas, piqui y a la bolsa. A ver, enseña una. ¿Cómo sabes si están bien? Siempre están bien, a menos que tengan una quemadura. Pueden tener negro acá y ahí ya no sirven, o pueden estar podridas, la verdad, a veces pasa. ¿Cuántas horas al día haces esto? 8:30. Pagan 24,89 la hora, que es el salario mínimo de los casuales, que si te enfermas o si no vas a trabajar no te pagan. Pero bueno, te pagan un poco más la hora. En el bolsillo te entran 20 por hora más o menos. 21. ¿21? 21. Acá que están muy altas, esto ya es terreno de Álvaro. Bueno, como veis, este trabajo es muy difícil. Pasamos unas pruebas de selección muy duras. Bueno, mi trabajo es coger este palo. Y veis aquí todas las frutas, pues hago así. Lo corto y con delicadeza lo dejo en el suelo. Y así todo el día. A ver, es divertido. Si veis, tengo los auriculares, voy escuchando podcast y música y se te hace más ameno. Estamos haciendo esto básicamente porque queremos quedarnos un año más, porque ahora mismo es pleno COVID, pero como veis no tenemos mascarilla ni nada porque en Australia no ha pasado nada. Nunca hemos vivido nada de esto. Sí, esa última no fue con mucha delicadeza, Hostia. Ahora veis si estabais atentos. Y como queremos quedarnos un año más en Australia, porque ahora mismo volver a Europa no tiene mucho sentido, pues te piden con nuestro visado trabajar 3 meses en una granja, en un área rural, porque los australianos no lo hacen. Y si trabajamos 3 meses aquí, pues nos renuevan un año más y nos podemos quedar un año más viajando por Australia. Hiciste lo correcto, Bob. Un enganche acá, que lo liberas y cae.
Clary conduce el tractor, pero yo conduzco la Youth. Lo que está un poco viejo este coche, pero bueno, es divertido conducirlo por el campo. La verdad es que el coche está bastante hecho polvo, pero mejor que algunos que he conducido. En la anterior granja conduje uno que no tenía ni puertas. Bueno, el día se puso lindo. Les voy a mostrar cómo prender el tractor, lo básico. Bueno, se prende como todo con llave. Después se levanta esto y se pone en avanzar. Hay en avanzar y retroceder. Después se pone en primera, acá. Y si queremos, pasamos a segunda. Es un poco duro los cambios, pero bueno, así se vamos. Ahora viene otro tractorcito, que ahora no me sale el nombre, y recoge los paltas o aguacates y los pone adentro, todos afilados, y marca los números que hicimos y ya. Los ponen acá con esa máquina y después van al cuarto de frío, que no es muy divertido, pero es esto. Y después lo mismo, volvemos, los vacían y ya está. Bueno, para nosotros nunca hubiésemos imaginado trabajar aquí en una granja, la verdad, pero bueno, así es la vida, la verdad es divertido. Y más aquí en Australia, que como sabéis está lleno de bichos raros. Hemos trabajado ya en 3 granjas. Yo he visto canguros por ahí, hemos visto reptiles grandes, goanas, arañas de todo tipo, sapos enormes y serpientes. A ver si hoy vemos alguna serpiente y la grabamos. Que no es fácil, no la vemos todos los días. Pero te cagas un poco, sí. Sustos que dan gusto. Qué bien, qué bien. Para ser un conductor de primera, acelera, acelera. Esa máquina amarilla que ven se llama cherry picker y en verdad quiere decir como recogedora de cerezas o una cosa así. Y lo que hace es en verdad para las que no llegamos ni con la mano ni con el palo ese, ellos después van atrás nuestro y recogen todas las que están súper altas. No son demasiadas, pero en verdad hay cierta altura que no se llega. Es como una plataforma que ellos van avanzando y van manejando desde ahí. Y con eso se pueden meter tipo adentro del árbol y ir bien arriba y recoger con eso. A Clary le están enseñando a usar el forklift, que se llama. Confían mucho en ella, hacen bien. Ay, qué bonito. Es una buena apuesta. A ver qué tal lo hace, la primera vez de su vida. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo lo ves? It's Britney, bitch. Qué orgulloso estoy. Qué estilo, qué fuerte, qué manejo de las 4 ruedas. Madre mía, están fusionados en uno. Clary y el tractor. Ya nos vamos, eso ha sido todo por hoy. Quiero que sepan que esa fue la primera vez que estaba usando el forklift. O sea, mucha suerte que justo hoy el jefe me enseñó a manejarlo, un genio, la verdad. Bueno, y eso es un día en la granja en Australia. Sí. Esperemos que os sirva de ayuda y que os guste esta experiencia. Esta es una muy buena granja, tenemos que decir que es la mejor en la que hemos estado y nada, estamos contentos acá. Hay otras que son mucho más peores. Pero bueno. Bueno, este es el día de hoy, así que nada, espero que les haya gustado. Chao. Bueno, ya os hemos contado nuestra experiencia en la granja y a ver si encuentro por aquí algunos mochileros como nosotros en nuestro hostal. Amigos, a ver que nos cuenten su experiencia. At the moment I'm working in an avocado farm. I've been pretty lucky. The owner of the farm is a really nice person. Work is fair, pays good, they pay in time. The hours are really nice because we start early in the morning and finish early in the afternoon so that you don't have to work too long under the sun, and that's fucking awesome. Where are you working? Sweet potatoes. And do you like it? Yeah, it's not too bad. I like it. And why are you doing farm work? Because I don't have a choice. And what do you think about farm work in Australia? I think it's a lot better than people think it is. I had a good time doing it, that's for sure. Where's the farm called? Sweet potatoes. Sweet potato farm. Sweet potatoes. 5 minutes down the road. And do you like it? What do you do? It's it is what it is. It's just farm work. It's quite tedious, but yeah, I enjoy it. It's simple life, innit? Simple work.
Bueno, esto ha sido todo con estos dos sinvergüenzas. Sal, say hello. Hola. No, adiós now. Hey, hey. Hasta la próxima. Say. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, eso. Que hasta la próxima. Suscribíos al canal. Un beso.